Bien, entonces, ¿qué vemos en esta diapositiva? Bueno, vemos la imagen del coronavirus, ¿no? Del SARS-CoV-2 que ha hecho ahora un compromiso de la salud de las personas a nivel de todo el mundo, y en nuestro país estamos viviendo justamente una etapa de la segunda ola y con posibilidades de que se inicie una tercera ola, que ya la ha venido anunciando la presidenta de Salud de la Seguridad Social, la señora Morinelli, basado en los pronósticos y estudios que hace su equipo de investigación, ¿no? Obviamente, teniendo en cuenta probablemente los eventos que se han estado produciendo ahora, ¿no? Por motivo de las elecciones, las grandes aglomeraciones, y que todavía estamos inmersos en ese proceso, ¿no? Con gente que se moviliza a diferentes lugares, y bueno, todavía tenemos muchos días para estar ahí. Entonces, el coronavirus si nosotros lo vemos ahí, es un peligro, ¿no? Igual lo que vemos acá, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Bueno, intensas llamas de fuego que intrínsecamente tienen la posibilidad de causar daño a las personas, al medio ambiente, a los objetos, a los procesos, a la infraestructura, puede causar daño. Entonces, cuando algo tiene esa capacidad intrínseca de causar daño a las personas y demás, se considera como un peligro. Entonces, tenemos el coronavirus es un peligro porque tiene la capacidad de causar una enfermedad que puede ser muy severa y causar inclusive el deceso de las personas que lo padecen, ¿no? Y acá también. Entonces, eso es un peligro. Pasaremos entonces a ver la definición de peligro. Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño a las personas, equipos, procesos y ambiente. ¿Qué vemos acá? A ver, en el escenario en el cual estamos viviendo ahora, ¿y qué vemos entonces? Bueno, vemos un grupo de personas, hay una sola persona que está protegida, ¿no? Con su mascarilla, muchas otras no lo están, o sea, hay personas que no se protegen en el escenario de la pandemia, ¿no? Tampoco guardan la distancia recomendable, que es más de 1,5 metros, o más de 2 metros de distancia, y también que hay personas adultas mayores, ¿no? Personas adultas mayores que son las más susceptibles. ¿Por qué las personas adultas mayores son más susceptibles que las jóvenes en tener un cuadro por SARS-CoV-2 de tipo severo, que inclusive pueden ir a UCI y tener un desenlace fatal? Es porque justamente con la edad, a partir de los 60 años, los receptores ECA del epitelio alveolar en los pulmones están en mayor cantidad. Entonces, cuando se exponen al coronavirus, estos van a tener más posibilidad de quedarse ahí, ¿no? Con sus espículas, conectarse a los receptores y entonces tener una alta concentración de virus, lo que se llama una alta carga viral, ¿no? Y eso ocasionar pues un mayor efecto dañino en la persona. Entonces estamos viendo acá que hay muchas personas adultas mayores que se exponen a que alguna persona que tenga el virus pueda contagiarlo, ¿no? O sea, exposición eh, a la enfermedad. Entonces, si hay exposición a la enfermedad, hay una probabilidad que se enferme y que haga un cuadro de COVID-19 que sabemos que puede ser leve, puede ser moderado y puede ser severo, ¿no? Entonces vemos que hay una exposición allí.
La exposición tiene que ver con el tiempo de exposición, con cuántas veces se expone a la presencia de este riesgo, en este caso por el virus, ¿no? Y cuántas personas también, cuántas personas se exponen al riesgo, porque de ahí viene la diseminación de tipo geométrica, ¿no? O sea, rápidamente. Entonces, la exposición por un lado y la probabilidad que haga la enfermedad por otro lado, ¿no? ¿Qué vemos acá? Vemos también a dos personas ya más jóvenes que tienen, bueno, menos receptores seca en sus pulmones, pero que de todas maneras con las últimas mutaciones, con las últimas variedades del virus, se ve que también está comenzando a comprometer a la gente más joven, ¿no? Entonces ellos no tienen la distancia que se recomienda y que vemos también en nuestra realidad, en nuestro país, ¿no? La distancia, al parecer, es un factor de protección que es muy difícil de cumplir. Nadie casi eh, considera y se mantiene a distancia de otro, ¿no? Pero sí están con sus mascarillas, obviamente. Entonces ellos también se exponen a un posible contagio con la probabilidad de poder hacer la enfermedad. Aquí también vemos otra imagen, identificamos, por ejemplo, el fuego, que es el peligro, ¿no? Es el peligro latente ahí con capacidad de hacer daño, y tenemos acá un par de policías queriendo ayudar a solucionar, ¿no? Vemos entonces que la probabilidad para que ellos sufran un efecto letal por ese peligro puede darse. Y la probabilidad tiene que ver primero con la capacitación. La capacitación. Entonces, al parecer, los policías no tendrían una capacitación adecuada porque saben que esa no es la forma de poder manejar un incendio de esa magnitud, ¿no? Eh, Tampoco, bueno, hay protocolos, probablemente no hay nada ahí que señale que es altamente peligroso. Entonces, la probabilidad, basada en esos dos componentes de capacitación y de existencia o no de protocolos, más la exposición, en este caso, ellos están exponiéndose ahí un buen tiempo tratando de apagar ese incendio con baldes de agua, ¿no? ¿Y cuántos están expuestos? La cantidad de personas expuestas, dos, ¿no? Bueno, todo eso va a tener una calificación. Posteriormente vamos a ver eso. Entonces, hay exposición de los dos policías, hay la probabilidad de que pueda causar daño, ¿no? Los daños también causados por el fuego pueden ser leves, bueno, moderados y muy severos también. También se puede clasificar entonces de esa manera. Entonces, ¿qué es un riesgo? Es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daño a las personas, equipos y o al ambiente. El riesgo se obtiene entonces calculando tres variables: la probabilidad, la exposición y la severidad o consecuencia del daño, ¿no? Entonces, cuando estamos en una empresa y la gerencia nos dice, bueno, vamos a implementar este nuevo puesto de trabajo, esta nueva actividad, y queremos saber qué riesgo hay acá para poder plantear una solución, un control de ese riesgo, de tal manera que los colaboradores puedan trabajar, digamos, con seguridad para su salud, ¿no? Y también la empresa, a fin de que no corra riesgo ni la empresa ni tampoco el trabajador. Entonces, vemos aquí también otro ejemplo, ¿no? A ver, eso se ve frecuentemente en algunas localidades, ¿no? Vemos que él probablemente no tiene capacitación, ¿no? Sobre cómo manejar la parte eléctrica. La electricidad es el peligro, porque intrínsecamente tiene la capacidad de producir daño en la salud, ¿no? Entonces, no tiene capacitación porque vemos que
trabaja sin ninguna consideración para controlar el peligro, ¿no? El riesgo. No tiene guantes, no tiene ropa adecuada, protección, nada. Vemos que también ahí no hay, pues, probablemente no hay letreros que digan que es peligroso acercarse o subirse ahí, ¿no? Y está expuesto él ahí durante un buen tiempo. Si bien es cierto, es solo una persona, pero está expuesto a que ese peligro, que es la electricidad, se materialice y produzca daño en él. El daño que podría producirse es severo, ¿no? La quemadura que puede producirse a nivel del contacto que tiene con los cables, ¿no? Que al parecer puede ser también de alta tensión. Eh, la, la quemadura que en el caso de la electricidad recorre todo el organismo y busca la tierra, busca la salida, ¿no? Por los pies. Muchas veces los daños no se ve aparatosamente en la piel esto, pero sí puede ser internamente un daño severo. También que sea expulsado y cae de esa altura, ¿no? Produciéndose traumatismos. Es decir, corre un alto riesgo este señor trabajando en esas condiciones, ¿no? Entonces, cuando esto tiene que ver con el trabajo, viene a ser lo que se llama el riesgo laboral, ¿no? Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. El riesgo laboral. Entonces vemos, como decíamos, que los daños pueden ser aparentemente leves, pero no. Vemos acá que esto es una herida por cable de alta tensión, que al parecer son heridas pequeñas, aunque hay quemaduras hasta de tercer grado, ¿no? Eh, Sino que no es en mucha área. Igualmente, acá vemos en la parte inferior las heridas de salida de la energía eléctrica. Sin embargo, sabemos que los daños más serios se producen internamente, ¿no? A nivel del corazón, a nivel de otros órganos, de los nervios y otros órganos internos, ¿no? Entonces, vemos también acá pues una imagen que puede ser que sea letal ahí mismo el, la descarga eléctrica y producir el deceso del colaborador, ¿no? Vemos también acá cómo las llamas pueden causar de daños generalmente de moderados a severos, ¿no? Las quemaduras por llamas son generalmente con efectos severos. Entonces, tenemos efecto dañino, un efecto leve, dañino y muy dañino, ¿no? Acá vemos una imagen de una quemadura también, pero es una quemadura superficial eh, profunda, en el cual se conserva la dermis, ¿no? Lo que vemos ahí, puntiforme, en puntos rojitos así, es la dermis. Entonces, es una quemadura de segundo grado profunda, porque ya se ha separado la piel, ¿no? El epidermis, pero es segundo grado porque está la dermis ahí visible. Entonces, esta lesión, por ejemplo, es reversible, ¿no? Va a producir una incapacidad temporal por una lesión de tipo reversible, porque eso a los 8 o 10 días ya la piel se ha regenerado y bueno, la persona ya supera este evento y puede volver a trabajar, ¿no? Entonces es un daño moderado, en este caso, ¿no? Con una lesión reversible. Vemos acá, en cambio, otra imagen producida por quemadura, ¿no? Una quemadura ya de tercer grado, donde no solamente ha comprometido la dermis, sino también el tejido celular subcutáneo y las estructuras subyacentes, ¿no? Como tendones, fascias, inclusive el hueso. Esto sí ya no es reversible y justamente puede coincidir con ya una quemadura de un alto porcentaje que es incompatible con la vida. Entonces, en este caso, la lesión es irreversible, puede tener un desenlace fatal, ¿no? Y es una
un efecto muy dañino del elemento peligroso, ¿no? Bueno, y en cuanto a lo que es el SARS-CoV-2, sabemos pues que casi el 90% son entre leve a moderados, ¿no? Este caso, por ejemplo, comienza como un resfrío, puede considerarse leve al inicio cuando todavía apareció, ¿no? Y es lo que lograba la alta contagiosidad y la alta diseminación, ¿no? Pero bueno, es leve, ocurre casi, como digo, en el 90% de los casos de leve a moderado y mm, no requiere, digamos, un manejo más que con el aislamiento, no más de 14 días, ¿no? Y no, muchas veces no requiere oxígeno ni hospitalización. Sin embargo, cuando ya el compromiso inflamatorio en el pulmón ya alcanza un 20%, un 30%, entonces ya muchas veces eh, la saturación del oxígeno disminuye y puede requerir un apoyo de oxígeno. Y aquí se ve la imagen con personas recibiendo oxígeno sentados ahí porque en la primera ola y en la segunda ola pues superó la capacidad de hospitalización, ¿no? De tal manera que se utilizaban estos lugares en donde podrían estar sentados con oxígeno. Ya en la segunda ola se vio justamente que las familias y los hogares se convirtieron en zonas de manejo del COVID, ¿no? Por eso había alta demanda de balones de oxígeno para ir a sus domicilios. Ahí de una u otra manera manejaban los casos moderados, ¿no? Sabemos entonces que el coronavirus ingresa a los pulmones, llega a los receptores seca de los alveolos, del epitelio alveolar y produce, se ingresa a la célula, se reproduce y esta célula muere, ¿no? Se desintegra ahí y así, al haber muchas células que van muriendo, entonces ya es una parte necrotizada que permite que se produzca un efecto inflamatorio, ¿no? Hay vasodilatación, etcétera, que llega demasiado líquido ahí a la zona, se produce un edema. El edema es cuando ya es, digamos, significativo, es lo que limita ya la capacidad de oxigenación y la saturación del oxígeno va a disminuir y eso señala que se requiere oxígeno, ¿no? Los especialistas decían que debajo del 90% de saturación ya está necesario ponerle oxígeno. Sin embargo, los documentos del ministerio decían que hasta 92 se toleraba, pero de ahí para abajo, o sea, 91, 90, requería oxigenación. Entonces, generalmente digo el criterio de los especialistas porque ellos esperaban hasta el último, ¿no? Dado que no tenían camas pues, para poner a las personas, entonces las mandaban a su casa a veces con 92, pero con indicación de que si tuvieran más dificultad regresen. Y las personas ya buscaban el manejo en su propio domicilio de la oxigenoterapia, ¿no? Sabemos que el valor normal de 95 para arriba, la saturación de oxígeno, ¿no? Pero cuando va bajando a 94, 93, 92, 91, 90 ya hay que administrar oxígeno. Y si baja más por debajo de 85 por ciento de saturación, ya requiere una intubación y un manejo ya hospitalario en unidades de cuidados intensivos, ¿no? Entonces vemos acá una imagen de cómo, por ejemplo, el árbol bronquial y el tejido pulmonar se va edematizando, ¿no? Se va edematizando y entonces eso es lo que genera la dificultad para la respiración. Vemos acá también las zonas que se pueden ver en una radiografía, incluso en una tomografía también. Bueno, acá se ve esa zona de edema, ¿no? Como vidrio dimerilado en las radiografías, que indican que justamente hay zonas de compromiso pulmonar por la neumonía, ¿no? Y de acuerdo al porcentaje que se asigna y la saturación, ya se va viendo la evolución de los pacientes con COVID-2, con SARS-CoV-2, ¿no? Acá también en la radiografía, muchos se ven así las imágenes radiopacas aquí, con la manera casi de una bronconeumonía, pero
que en la pandemia y con los síntomas y la anamnesis se saca que entonces es una neumonía por coronavirus. Acá también se ven las tomografías, ¿no? Y entonces es una forma de diagnosticar. Muchas veces no era posible de hacerle una prueba de laboratorio, pero sin embargo la radiografía y la epidemiología ayudaba para el diagnóstico y la clasificación de los de, los, de las personas. Entonces, ya cuando supera, como decíamos, la dificultad respiratoria, ya se está por debajo de 85 la saturación, obviamente que ya requería un manejo hospitalario. Un manejo hospitalario, ¿no? En los cuales vemos acá que ya va a requerir intubación y si hay cama disponible de UCI, pasaban a UCI, ¿no? Acá en UCI ya el paciente intubado con oxigenoterapia, con máquina, ¿no? A presión. Estos tratamientos pueden ser a veces de una semana, a veces 2 semanas, hasta 3 meses pueden estar intubados y recién después pueden ir recuperándose, ¿no? Con todas las secuelas que eso significa. No solamente en el cuerpo por estar en decúbito obligado allí con escaras, sino también en la parte respiratoria, ¿no? Con las cicatrices que se van formando y salen pues siempre con déficit o demora mucho tiempo en rehabilitación. Bueno, esto para ver que no solamente el virus ataca los pulmones, sino que esto es principalmente lo que se evidencia, pero también hay receptores SECA a nivel de cerebro, ¿no? Al hígado, y diferentes partes del riñón, diferentes partes. Entonces se está viendo ahora que las secuelas de la infección por coronavirus eh, se están manifestando, ahora los efectos cerebrales, como eh, aparecen como cuadros psicóticos aparentes, ¿no? Y también en la primera ola se veía bastantes pacientes con componente digestivo, o sea que empezaban con deposiciones líquidas frecuentes, ¿no? Claro que no eran tan severas como los problemas respiratorios, pero bueno, también se habla de compromiso del páncreas y de diferentes partes del organismo, ¿no? Como decíamos, el componente digestivo con dolor difuso y bueno, las deposiciones líquidas que caracterizaban a un gran grupo. Bueno, depende de la variedad del virus para que más o menos se vaya por un lado a otro lado las manifestaciones clínicas, ¿no? Entonces, eh, vemos que hay diferentes compromisos por el coronavirus, ¿no? Entonces, actualmente el coronavirus, pues, ha producido muchos cambios a nivel de lo que es la salud ocupacional. En el mes de marzo, que se decretó aquí la epidemia del virus acá en Perú, ¿no? Correspondiendo ya a la pandemia global, todas las empresas, la mayor cantidad de empresas cerraron. Han estado marzo, abril, algunas comenzaron en mayo, algunas en mayo todavía seguían cerradas, hasta que el Ministerio de Salud solicitó que se elabore en cada empresa, que se elabore el plan de vigilancia de exposición de los trabajadores SARS-CoV-2, ¿no? Es decir, ahí tenía que mencionarse todas las medidas que la empresa iba a realizar para que retornen sus trabajadores, para que evalúen si tienen síntomas o no, y para poder determinar si hay alguien con SARS-CoV-2 y aislarlo de inmediato, y las medidas de protección de los demás trabajadores para que se puedan ir reactivando a las empresas, dado que la economía exigía eso, ¿no? Y así hemos visto entonces cómo ya a nivel de diferentes empresas en restaurantes que se han ido poco a poco abriendo, se exigía este plan de vigilancia de exposición de los trabajadores al SARS-CoV-2, ¿no? Y las diferentes medidas. También el gobierno ya había indicado el uso general de las mascarillas, ¿no? Y de la distancia social, la higiene de las superficies, de las manos, a fin de evitar que el SARS-CoV-2 pueda ingresar al organismo de las personas, ¿no? Entonces, en cada empresa se implementó estas medidas y, y bueno, hubo que hacer muchas inversiones y, y al final ya casi una gran cantidad de empresas están ya reactivándose y reactivando la economía, ¿no? Eh,
Entonces, ahora, ¿qué es el equipo de protección personal? EPP. Pero antes debemos decir que cuando se presenta en un trabajo, en un centro laboral, eh, un problema de salud ocupacional, por ejemplo, en el caso del virus, colocémonos ahí, ¿no? En el caso del virus SARS-CoV-2, lo primero que se debe hacer es erradicar el peligro. En este caso, no se podía erradicar el peligro. Pasamos a la segunda etapa. Eh, Administrativamente, ¿qué se puede hacer para menguar? Bueno, eso sí, ¿no? Procurar que entren, que no se aglomeren, que entren a tipos diferentes, que mantengan su distancia y cuando ya, digamos, no hay otra medida que hacer, se usa el equipo de protección personal. En este caso, utilizaban las mascarillas quirúrgicas, ¿no? Dado de que ya el ministerio había señalado que las N95 eran reservadas más que nada para el personal de alta exposición, como son los profesionales de la salud, los que transportan pacientes con COVID o los que están en unidades de cuidados intensivos COVID, ¿no? Los demás podrían utilizar las quirúrgicas o las de tela posteriormente. Entonces, sí, a todo trabajador tenía que proporcionarle su mascarilla, tener un plan de que apenas ingresan, vayan a lavarse las manos, luego van a su trabajo. Y darle su ropa también, ¿no? Si se puede, su mameluco, para que tratar de proteger en lo posible, ¿no? Entonces, ese es el equipo de protección personal. Comprende todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos diseños que emplea el trabajador para protegerse contra posibles lesiones de agentes peligrosos. Acá vemos, por ejemplo, ella con su equipo de protección es personal de salud, ¿no? Tiene su gorro, sus lentes, su mascarilla, que al parecer es KN95, su mandilón, sus guantes y sus botas, ¿no? Para protegerse en el establecimiento de salud. De igual manera, decíamos que los trabajadores que tienen alta exposición son los que transportan a los pacientes, ¿no? Muchos de ellos son realmente COVID, otros pueden no serlo, pero entonces también necesitan todo su equipo de protección personal, ¿no? La mascarilla, protectores faciales, protectores de ojos, porque por la conjuntiva también puede ingresar el virus, sus guantes, sus mamelucos, sus botas, a fin de poder trabajar con seguridad. De igual manera, ya intrahospitalariamente, ¿no? El equipo de protección personal es mucho más seguro, con todos los elementos que estamos mencionando, pero en este caso en el laboratorio, para hacer las pruebas rápidas, también, ¿no? Ahora que ya solamente se hacen pruebas rápidas de tipo hisopado nasofaringio, las de antígeno, que se obtiene un resultado en 30 minutos. O sea, son pruebas rápidas con hisopado nasofaringio, porque en 30 minutos ya está el resultado, ¿no? A diferencia de las pruebas moleculares que toman hasta 3 días para obtener el resultado. Ahora, cuando recién empezó la pandemia, acá en Perú no había la cantidad necesaria de laboratorios para que puedan hacer ese proceso. De tal manera que si se hacían muchas pruebas moleculares, probablemente no se iban a procesar debidamente y en el tiempo necesario porque había pocos laboratorios acreditados para poder procesar las moleculares. Ahora se han ampliado, ¿no? Ya el Instituto Nacional de Salud acreditó a diferentes otros laboratorios que cumplan ciertos parámetros para que ellos puedan ya también ampliar la base de laboratorio con capacidad de procesar las pruebas moleculares. Pero sí, las pruebas de antígeno ahora se han hecho muy prácticas porque esas se hacen digamos, en los laboratorios de preclínicos o clínicas autorizadas, ¿no? En la cual sí se exige esta vestimenta. Se exige esta vestimenta de gorro, lentes, mascarillas, eh, generalmente son N95 y su mandilón, sus guantes, todo, para manejar el hisopado nasofaringeo. Bien, acá ya ellos los médicos que están a cargo de los pacientes en UCI, ¿no? Bien, todos con su equipo de protección personal.
Igualmente, los procedimientos son los mismos, ¿no? Hay que pasar visita, todos los residentes ahí con sus equipos de protección personal. Igual, ¿no? En obstetricia. En obstetricia sí hay que mencionar que aunque no estemos en tiempo de pandemia, todos los que están rotando por obstetricia, por ginecología obstetricia, los internos, deben usar protector facial. O sea, hay algunas mascarillas que vienen ya con su protector facial incluido, porque muchas veces cuando no hacen eso y están haciendo teniendo su primer parto, ¿no? Ya aparece la bolsa, aparece la bolsa amniótica y por algún momento se rompe y todo el líquido les cae en la cara y en el pecho, ¿no? De tal manera que por eso esas posibilidades existen y hay que siempre hacer la protección con ese tipo de protector facial. Igual en las emergencias, por ejemplo, ¿no? Ahí también para las suturas, para esto debe usar sus lentes protectores, su mascarilla, ¿no? Y su ropa para la sutura. Porque muchas veces se olvidan de hacerlo, llega un politraumatizado y van a levantarle la piel ahí y un vaso sanguíneo irriga toda la sangre en su cara hasta en sus ojos, ¿no? Y en el tiempo del VIH se asustaban los internos, ¿no? Porque pensaban lo peor ya y lloraban y todo lo demás, hasta que después se le daba tratamiento preventivo de VIH, ¿no? En consultorio de salud ocupacional. Y bueno, pero para evitar esas cosas hay que tener siempre presente la bioseguridad, ¿no? Para no tener ningún problema. Y acá tenemos también un ejemplo, ¿no? De quien siempre trabaja con el peligro, los bomberos, ¿no? Y están debidamente protegidos, ¿no? Todo, la cabeza, la cara, llevan oxígeno para cuando hay demasiado humo, su ropa, sus guantes de asbesto y todos listos para, para poder protegerse, ¿no? Ya que su trabajo de ellos es justamente enfrentar el peligro que significan las llamas, el fuego en los diferentes incendios. Entonces, todos son los EPPs. Y bueno, medidas de protección también en el caso de SARS-CoV-2 y en otras, el lavado de manos frecuentes, ¿no? En caso de trabajar con corriente, siempre el protector facial para evitar el fogonazo que muchas veces se produce y podría quemar la cara, ¿no? Y así es como debe estar un trabajador debidamente protegido, ¿no? Hace poco hemos visto que un trabajador cayó más o menos de varios pisos porque no tenía su línea de vida, ¿no? La línea de vida es la que lo protege de las caídas, siempre sujetas a un punto en donde puede evitar una caída accidental. Protectores de visión, guantes y bueno, estar capacitado para evitar justamente los daños a su salud. Entonces, vemos en diferentes escenarios que hay varios tipos de riesgos ocupacionales. Tenemos riesgos ocupacionales físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, ¿no? En cuanto a los riesgos ocupacionales físicos, tenemos, por ejemplo, el ruido, ¿no? El ruido. El ruido que se produce muchas veces en los lugares de trabajo, ahora que están perforando las veredas, las pistas, el ruido. Ahora, también, por ejemplo, en una empresa que conozco, una empresa grande, ¿no? Textil, a la entrada nomás, a la izquierda, está el motor grande que produce un ruido tremendo para proveer de energía eléctrica a la empresa, ¿no? Y justo ahí al lado está el consultorio de salud ocupacional. Entonces eso es lo que se ha conversado, no puede estar allí pues nadie con ese ruido. ¿Se puede retirar ese motor? No, no hay otro espacio. ¿Se puede construir digamos, una caseta así de concreto que pueda atenuar? Tampoco. Entonces, debe exponerse menos al trabajador a ese ruido. Deben estar en otro lado, ¿no? Y usar, en cuanto se pueda, sus EPPs, sus tapones o sus auriculares para proteger el ruido. El ruido produce un daño cuando es más de 85 decibeles, ¿no? En el oído, que es irreversible la hipoacusia que se produce,
es irreversible, entonces hay que cuidar la audición. En las emergencias también se ve el ruido, ¿no? Sobre todo cuando se trata de niños. El niño que sufre una herida hay que agarrarlo para suturarlo, o sea que grita y al interno que está suturando en su oído. Entonces también en esas condiciones hay que llevar sus taponcitos, ¿no? O sus auriculares para cuando hay niños, se ponen sus auriculares y los demás también para que no, porque ese ruido del llanto del niño es horrible, ¿no? Entonces, hay que cuidarse por ese lado, ¿no? En el centro de trabajo. Otro peligro físico son las temperaturas extremas, obviamente. En Cerro de Pasco, por ejemplo, ¿no? En Cerro de Pasco, ahí el Hospital del Seguro Social no tenía mucho personal porque está a 4.800 metros. Todo se congela ahí. La comida te sirven y ya, antes que acabe ya está ya congelada la comida, no se puede comer. No se puede dormir porque tienes que usar aparte de doble pijama, casaca, 5 frazadas para más o menos abrigarte, ¿no? Y poner la mano ahí para que puedas respirar. Entonces duermes 3 horas y el resto estás despierto. No usas la calefacción muchas veces porque son de resorte, de esas espirales que por ahí, papel que tenga se vuela y entra y se produce un incendio, ¿no? Antes que tener un incendio, mejor taparse bastante y evitar los riesgos. Pero sí hay temperaturas extremas en centros de trabajo, ¿no? Las vibraciones que son de los trabajadores de construcción civil, ¿no? También se debe considerar como riesgo ocupacional físico cuando no hay mucha iluminación. O las radiaciones ionizantes, ¿no? De radiografías. Por eso es importante que todo aquel que esté haciendo prácticas o haciendo la carrera de radiodiagnóstico tenga su medidor de la radiación, para saber cuándo debe dejar el ambiente y disipar la radiación, ¿no? Entonces, eso en cuanto a, a riesgos ocupacionales de tipo físicos, ¿no? Veamos ahora algunos ejemplos de los riesgos químicos. Por ejemplo, ahora que la agricultura está haciendo algo importante y vemos que justamente muchas veces los agricultores están colocando insecticidas en sus plantaciones, ¿no? Estos productos, estos órganos fosforados, si ellos no se protegen adecuadamente, eso puede absorberse por la piel y producir efectos eh, sobre el organismo, ¿no? Como por ejemplo, eh, hasta producir un paro cardiovascular, ¿no? Y producir la muerte por intoxicación por órgano fosforado. ¿Cómo se reconoce cuando llegan con una pupila puntiforme, ¿no? Entonces se aplica la atropina, hasta que se va dilatando hasta llegar al valor normal, ¿no? Que significa que se ha controlado ya el efecto colinérgico de estas sustancias fosforadas, como como sustancias químicas, ¿no? Y así hay otras sustancias que pueden causar lesiones en la piel por reacción alérgica, ¿no? Diferentes solventes que pueden producir también lesiones químicas. El plomo, inclusive, también es un elemento químico, ¿no? En los centros de trabajo es donde trabajan con plomo, con baterías, sacan el plomo para refundirlas y nuevamente hacen las placas para las baterías nuevas. Ahí en el ambiente hay una gran cantidad de plomo. Entonces hay que monitorizar este riesgo, viendo el nivel de plomo que hay en el ambiente, que no sea, digamos, que no sobrepase los valores estándares para que no puedan hacer daño a las personas. Entonces, biológicos, riesgo ocupacional biológico. Bueno, ya ha pasado tantos años desde Hipócrates, ¿no? 300 años antes de Hipócrates, eh, algunos estudiosos ya habían mencionado algunos rasgos de la tuberculosis, ¿no? Por ejemplo, el término de fiebre éctica,
que era característico en la paciente con tuberculosis. El término que se refería a la persona que estaba muy adelgazada, tísico, ¿no? El tísico, por ejemplo, decían a las personas que estaba muy adelgazado y que generalmente era por padecer de tuberculosis. Y así algunos aspectos característicos de la tuberculosis y que hasta ahora, la tuberculosis hasta ahora es un problema emergente, reemergente, ¿no? Que se ve en los hospitales. Muchos colegas en los hospitales pueden contagiarse de tuberculosis porque todavía hay una gran cantidad de personas con tuberculosis. Y bueno, cuando se trabaja en medicina interna o en emergencias, pues llegan ahí los pacientes con hemoptisis. Entonces hay que estar muy cuidados usando su EPP para evitar esos contagios. Sin embargo, a pesar de eso, se han contagiado algunos colegas, uno que era jefe de emergencias y otro un cirujano, pero el cirujano tenía un problema de diabetes de tipo juvenil. Entonces, esa era pues una enfermedad debilitante que disminuía su capacidad inmunológica y favorecía el contagio con el bacilo de Koch, ¿no? La tuberculosis. Entonces, en cuanto a riesgo biológico. Y en cuanto a los riesgos ergonómicos, tenemos cuántas veces ustedes han visto ahora que por estar haciendo otra cosa, la persona tiene sujeto el teléfono de la cabeza y el hombro, ¿no? Ahí caminando de largo rato en esa posición. Esa posición anómala va a producir dolores a nivel cervical, ¿no? Y todas las posiciones inadecuadas que uno adopte también. Recuerdo que en el servicio de emergencia, cuando recién pusieron ahí los sistemas para ver las radiografías que se tomaban en el centro de rayos X, se tomaban las radiografías y aparecían en los monitores de la emergencia. Pero ¿qué pasa? Lo pusieron muy alto, ¿no? O sea, el monitor y nosotros tenía que estar mirando hacia arriba y cada vez que iba a mirar una radiografía salía con dolor de cuello, ¿no? Entonces tuvimos que reclamar, pues, decir que eso no era una posición ergonómica de ese medio para el diagnóstico, que tenía mucho dolor de cuello los médicos ahí por ese motivo, y ya mandaron justamente a ponerlo a nivel, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener la pantalla al frente, el borde superior de la pantalla tiene que estar por encima de nuestros ojos y la mirada de frente, ¿no? Ni agacharse, ni levantar la cabeza para poder estar cómodamente viendo las radiografías. Otra cosa que hemos reclamado también es una mesa hidráulica para el servicio, el tópico de cirugía de emergencia, porque hay internos que son altos y las mesas son bajas, entonces cuando van a hacer una sutura están casi en un ángulo de 90 grados. Imagínense, si es una sutura amplia, ahí van a salir con una lumbalgia tremenda. Entonces, para ellos tienen que pues, levantarse la mesa y ponerse a nivel para que puedan trabajar adecuadamente, sobre todo cuando son suturas, por ejemplo, de la cara, en la cual es que tienen que tener alta precisión para que quede bien, ¿no? Y no haya, digamos, insatisfacción por parte de los pacientes. Entonces, esos son los problemas ergonómicos, ¿no? También no levantar peso. Yo recuerdo cuando recién llegué al hospital, de otros hospitales, ¿no? Había que terminar la operación, había que terminar, poníamos una sábana y el médico al frente y yo al otro lado, levantarlo en peso para pasarlo a la cama. Eso era lo que había que hacer. Bueno, en una guardia hubo bastantes operaciones y en la tercera hubo un tremendo gordo que lo levanté peso ahí y sentí un dolor en mi muñeca derecha tremendo, ¿no? Lo pasamos al paciente y al otro día tuve que ir al traumatólogo porque me había hecho un paciente de desgarro, un esguince, más o menos de moderado a severo, porque se me hinchó la mano, no podía ni agarrar el lapicero, tuve con un yeso ahí como 15 días. Entonces lo comuniqué, pues, ¿no? Comuniqué a la jefatura, a, a todas las entidades correspondientes del hospital, diciéndole que había lesionado justamente por ese motivo. Ya a partir de ahí se compraron unos dispositivos en los cuales se les ponía de costado al paciente y se introducía eso y se le volvía a pasar y se rodaba nada más, a base de rodillos. Pasaba con facilidad estos pacientes a su cama. Entonces, vemos que el centro de trabajo puede ocasionarnos lesiones, ¿no? Y eso hay que ir justamente con
las comisiones de salud y seguridad en el trabajo hay que ir corrigiéndolas. No debemos quedarnos callados, porque de lo contrario se producen problemas de salud en las personas. Y el psicosocial. Acá también les contaré una pequeña historia del hospital en el cual yo estaba trabajando, ¿no? Ahí se generó un problema entre la jefa del servicio y los internos. Había un enfrentamiento tremendo, pero ¿qué ha pasado? No, lo que pasa es de que un interno se atrevió a decirle a la doctora de que querían descanso por guardia. Y ella dijo que cómo voy a ser posible acá, el interno no duerme, no come, no hace nada y solamente trabaja. Eh, entonces se generó pues una corriente de comentario entre los cirujanos ahí. Y yo en mi posición era de que está bien, es correcto que le den el descanso por guardia. ¿Basado en qué? Basado justamente en que el interno, allí en los servicios de emergencia, como la mayor parte, digamos, lesiones leves a moderados, ellos son los que manejan y se ponen prácticos en eso. Es la primera línea digamos, de contacto con los pacientes. Entonces, ellos están prácticamente todo el tiempo ahí de pie, ¿no? Trabajando. Entonces, al otro día estaban cansados, obviamente, y a veces los veía ahí que estaba hablando y se cerraban sus ojitos, ¿no? O algunos ya no podían más y se tiraban a dormir ahí encima del escritorio y todo eso. Entonces, eh, ya hay trabajos publicados en los cuales, en esas condiciones de mala noche, el aprendizaje disminuye hasta el 70% solamente o menos. Entonces, ¿qué hace un interno ahí que no puede aprender bien, que está cansado, está sufriendo y que da una imagen, digamos, de ¿qué está pasando? ¿No están tirados por ahí durmiendo? No, no, no. Se le debe dar descanso de guardia. Esas historias de que yo pasaba así, que yo no he dormido para nada, no justifican, porque justamente todo evoluciona, ¿no? Todo evoluciona y por lo tanto ahora hay que procurar que el elemento de que los internos, que son nuestros médicos jóvenes, deben tener mejores condiciones. Y prácticamente yo en mi guardia sí, le decía, todo esto de guardia, yo lo veía medio cansado ya, listo, a las 9 nomás, después de tomar su desayuno, que vaya a dormir. Y si estaba, digamos, de guardia, ahí le tocaba estar ahí de turno, rotando ahí, entonces regresa, te levantas a almorzar a la 1 y de ahí vienes para acá. Y llegaban bien peinaditos, con una imagen bien descansaditos, ¿no? Listos para trabajar. Eso es como se quiere ver, no, no, todo puede ir sufriendo cansado, no tiene ningún sentido. Entonces, en algunos lugares que todavía pueda persistir eso, van a producir justamente un efecto de cansancio, un efecto de estrés, ¿no? Un efecto de ansiedad de tipo psicosocial, ¿no? Porque no solamente es ese trato, sino también muchas formas como se les, se les da a ellos de tal manera que no es así, pues hay que cambiar todo el enfoque de manejo de nuestros internos en el servicio de emergencia, sobre todo, ¿no? Y para que no lleguen a tener un efecto ocupacional de tipo psicosocial, ¿no? Con sobrecarga de trabajo, disgusto y cansancio y estrés. Bien, entonces hemos visto rápidamente los diferentes factores de riesgo ocupacional, ¿no? Físico-químico, ergonómico, psicosocial, biológico, ¿no? Muy bien, pero cuando, por ejemplo, un médico ocupacional llega a una empresa, el gerente le dice, quiero saber qué riesgo tengo y qué riesgo tengo en esta unidad o en este puesto de trabajo. Entonces es necesario calcular el riesgo, ¿no? Y para eso hay una normativa que da una resolución ministerial 050 MINSA, en el cual hay una fórmula para encontrar el valor del riesgo. El riesgo es igual a probabilidad más exposición multiplicado por la severidad de la consecuencia de efecto del elemento peligroso, ¿no? Entonces, así se puede calcular. Entonces, ¿cómo se calcula la probabilidad? Decimos que la probabilidad tiene dos eh, aspectos importantes que tienen que ver para su cálculo, ¿no? Que son
la capacitación y la existencia de procedimientos, ¿no? Y obviamente que un trabajador capacitado tendrá menos posibilidad de accidentarse que un trabajador no capacitado, ¿no? Y de igual manera, ¿no? Un trabajador tendrá más posibilidad de accidentarse si es que no hay un protocolo, un mecanismo, un avisaje de cómo hay que proceder para hacer la labor, ¿no? Entonces vemos que son dos variables, la capacitación y la existencia de procedimientos. Eso en cuanto a la probabilidad. Y entonces, ¿cómo es que se valora? La probabilidad se obtiene de la suma del índice de capacitación y el índice de procedimientos. Para eso se le va a dar un valor a lo que es la capacitación y los procedimientos en la probabilidad. Por ejemplo, si hablando de la capacitación, si es un personal capacitado, conoce el peligro y lo previene, entonces se le pone un puntaje de 1. Está ok. Si el personal es parcialmente capacitado, conoce el peligro, pero no toma acciones de control, se le da un puntaje de 2. Si el personal no está entrenado y no conoce el peligro y no toma acciones, se le da un valor de 3, ¿no? Y en lo que se refiere a procedimientos existentes, si existen, son satisfactorios y suficientes, o sea, están en cantidad adecuada y son entendibles, se le da un valor de 1. Y si existen parcialmente y no son satisfactorios ni suficientes, un valor de 2. Y si no existen, un valor de 3. Es decir, pues entonces, en un centro de trabajo en donde, digamos, no se capacita para nada al trabajador y no hay, digamos, procedimientos, ni avisajes, ni nada, entonces va a tener 3 en cada uno, en cada indicador y va a ser un valor de 6, ¿no? De 6. Entonces, así es como se le da valor, digamos, a la probabilidad para calcular el riesgo. ¿Y cómo se calcula la exposición? La exposición se calcula también teniendo en cuenta dos variables. Uno es la frecuencia de exposición, qué tantas veces se expone, qué tanto tiempo se expone y el número de personas expuestas. Por ejemplo, aquí, ¿no? Se dice, se le da un valor de 1 cuando la exposición es esporádica, alguna vez en su jornada laboral y con periodo de tiempo corto. Ejemplo, al menos una vez al año. Si alguien se expone a un peligro una vez nomás en su jornada laboral de tiempo corto y una vez al año, es 1. Pero si hay varias veces en su jornada laboral, aunque sean de tiempos cortos, y al menos una vez al mes, o sea que serían 12 al año, ya se le pone una categoría de 2 y se le llama exposición eventual, ¿no? Y es una exposición permanente con una calificación de test cuando la exposición es continua o varias veces en su jornada laboral, con tiempo prolongado, ¿no? Al menos una vez al día. Entonces está continuamente ahí expuesto. Entonces ahí también están las calificaciones, ¿no? Y de acuerdo al índice de personas expuestas, se le da un valor de 1 cuando son 1 a 3 personas, se le da un valor de 2 cuando son de 4 a 12 personas y se le da un valor de 3 a más de 12 personas expuestas. Entonces, ahora veamos el otro factor, que es la severidad o consecuencia de la lesión, ¿no? Entonces, cuando son ligeramente dañinos, es decir, hay una lesión sin incapacidad o con molestias o incomodidad. Por ejemplo, estas son las quemaduras que se producen en el sol cuando van a la playa, ¿no? Se pone roja la espalda ahí. Bueno, no le incapacita, le incomoda porque le arde un poquito, se pone una crema. Bueno, entonces es un efecto ligeramente dañino, en este caso de calor, ¿no? Pero si es una lesión con incapacidad temporal, con el daño a la salud reversible, como habíamos visto esa quemadura de segundo grado profundo, en el cual, bueno, el daño es reversible porque está conservada la dermis, ¿no?
y bueno, la piel se ha despegado, por eso es profunda en el segundo grado, pero el daño a la salud es reversible y la lesión con incapacidad temporal. Calificación 2. Cuando la lesión con incapacidad permanente y el daño a la salud irreversible ya es extremadamente dañino, con una valoración de 3, ¿no? Entonces vemos cómo si se puede hacer un cálculo, digamos, de un riesgo, ¿no? Entonces, vamos a ver acá cómo podemos interpretar de acuerdo al cálculo. Supongamos que si hacemos una operación de esa fórmula y obtenemos un valor de 4, el efecto es trivial, ¿no? El riesgo es trivial, no se necesita adoptar ninguna acción. Pero si después de procesar la fórmula encontramos un valor entre 5 a 8, el riesgo es tolerable, donde no se necesita mejorar la acción preventiva, sin embargo se pueden considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante, ¿no? Si el resultado está entre 9 a 12, ya el riesgo es moderado, y cuando este riesgo está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una acción para establecer con más precisión la probabilidad de daño con base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control, ¿no? En el riesgo moderado. Y vamos a ver acá. Si el riesgo es importante, ¿no? Cuando es el valor entre 17 y 24. Cuando es importante entre 17 y 24, no debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo, ¿no? Cuando el riesgo corresponde a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. O sea, se puede continuar, pero bajando el riesgo, ¿no? Y se tiene que emplear el recurso necesario para controlar este riesgo. Pero si el valor está entre 25 a 36, que es intolable, no se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si ya están trabajando, se debe prohibir, debe paralizarse el trabajo. Se debe prohibir el trabajo. Entonces no se comienza ni se sigue, se paraliza todo hasta que se haya controlado el riesgo, ¿no? Estas son las medidas que se tienen que tomar como control de acuerdo al valor que se obtiene de la fórmula que hemos mencionado. Entonces se puede calcular ahí un riesgo en forma obteniendo un valor adecuado. Vamos a ver entonces acá un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Vamos a tomar como ejemplo el peligro de líquidos inflamables. Por ejemplo, en algunos centros de labores tienen su almacén de combustible, ¿no? Tienen ahí su tanque de combustible que tienen ellos para uso de su empresa. Entonces, el combustible para alimentar a un grupo electrógeno, como decíamos, ¿no? Tienen su grupo electrógeno y tienen su reserva de combustible, que es un tanque. Entonces, vamos a ver el caso 1 y el caso 2 para este escenario, ¿ya? Entonces, el caso 1, existe un procedimiento escrito sobre cómo almacenar y manipular correctamente los tanques de combustible. O sea, hay un procedimiento escrito bien detallado que todo aquel que va ahí debe leer y entender. Todo el personal ha recibido capacitación sobre uso de extintores y manejo seguro de líquido inflamable, ¿no? Entonces aquí tenemos de que hay capacitación y aquí hay procedimientos escritos. Cada uno tiene un valor de 1, ¿no? Porque está todo correcto. Veamos al otro lado. Dice, se consideró innecesario tener un procedimiento escrito para almacenar y manipular correctamente el combustible. O sea, no lo hay. No lo hay. Y el personal solo ha recibido capacitación sobre el uso de extintores, o sea, una capacitación parcial, ¿no? Aquí podríamos poner, por ejemplo, 2, de repente acá porque tiene capacitación parcial, y acá en procedimientos 3, pues porque no hay. Dice innecesario, ¿no? Aquí habría, por ejemplo, 3 más 2 son 5, 6, 3 más 2 son 5 y acá 1 más 1, 2, ¿no? O sea, vemos cómo en este caso el número 2 está aumentando, digamos, la calificación de los valores de los ítems, ¿no? Veamos
Entonces, referente a la exposición, es la probabilidad, ahora la exposición. El combustible solo se usa cuando se va el fluido eléctrico, lo cual ocurre una vez al año. Acá dice también igual. El combustible se usa cuando se va el fluido eléctrico, lo cual ocurre una vez al año. La exposición entonces es 1-1 en ambos lados, porque es esporádico, ¿no? En el caso de 1, dice, hay 4 personas encargadas de esta tarea. De producirse un incendio, los daños serían extremadamente dañinos. Ya, aquí la parte de exposición, entonces una vez al año y hay 4 personas encargadas de esta tarea. Acá también hay 4 personas encargadas de esta tarea. O sea, tenemos ahí, si nosotros retrocedemos un poquito acá, aquí, vamos a ver que cuando es de 4 a 12, el riesgo es 2, ¿no? El riesgo es 2. Bien, entonces, sigamos. En el ejemplo, entonces vemos que hay 4 personas, entonces el riesgo es 2, y acá también en ambos, ¿no? Sería 2 y 1, 2 y 1. Ahora, la variable de consecuencia de daño, dice, de producirse un incendio, los daños serían extremadamente dañinos, o sea, 3. De producirse un incendio, los daños serían extremadamente dañinos, también 3. Entonces, en estos dos ejemplos hay una ligera variación, ¿no? Más que nada en lo que es la probabilidad, porque la exposición casi es igual, digamos, ¿no? O sea, es esporádico y bueno, hay 4 personas. Lo que varía aquí es la probabilidad, en el cual sí hay un conjunto de procedimientos debidamente estipulados y todo el personal ha sido capacitado y aquí no hay ningún procedimiento y acá el personal ha sido solamente moderadamente capacitado, ¿no? Entonces, cuando se reemplazan los valores, vamos a ver acá, ya, todo el personal ha recibido capacitación sobre el uso de extintores y líquidos inflamables, 1. Del caso 2, el personal solo ha recibido capacitación sobre el uso de extintores, por tanto la capacitación es 3. O sea, casi nada, ya falta ahí la capacitación. Entonces, es 3. Vamos a ver, tenemos entonces ahí 1 y 3, ¿no? Cálculo de la exposición. Ahora la exposición. Esporádico, 1. Solamente 4 personas. Acá también es 1, ¿no? Y en cuanto a la exposición de personas, cuando hay 4 personas es 2, acá 4 personas 2. O sea, 2 y 1, 3 para ambos, ¿no? Acá tenemos 2 y 1. Bien, entonces, cálculos. De producirse los daños son severos, 3 y 3 en ambos lados, en ambos ejemplos. Y acá está. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Riesgo es igual a la probabilidad. Aquí probabilidad tenemos calificación 1, en capacitación 1, en procedimientos son 2, ¿no? Más 3, que viene de la exposición, ¿no? La exposición es 1 por el ser esporádico y 2 por ser, digamos, 4 personas a más. Entonces, es 3. Y el riesgo, el daño que es bastante severo es 3. Entonces, 2 más 3, 5. Por 3 igual 15, ¿no? 15. Y acá la variación, como decíamos, está más que nada aquí en la probabilidad en cuanto a capacitación. No hay capacitación, no hay estos 6. Más 3, 9 por 3 igual 27. Entonces, acá tenemos una puntuación de 15 y acá una de 27, ¿no? Y si nosotros retrocedemos un poquito, vemos 15, ¿dónde está? Acá, 15. Vamos a ver, 15 y 27, ¿no? 15 está acá, es moderado, ¿no? Cuando el riesgo es moderado, está asociado con, y si estuviera asociado con consecuencias extremadamente dañinas, como es el caso, ¿no? Se precisará una acción posterior.
para establecer con más precisión la probabilidad de dicho daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control, ¿no? Aquí hay que mejorar pues, la capacitación, hay que mejorar la presencia de los procedimientos, ¿no? Y 27, a ver, vamos a ver. 27 está acá, ¿no? Como intolerable, ¿no? Como intolerable, o sea, no se debe para nada hacer el trabajo ahí hasta que se reduzca todo, todo digamos, las formas de disminuir el riesgo ahí. Entonces, vemos sí cómo se ha podido calcular un riesgo, ¿no? Y lograrlo poner en un valor y ahí mismo se encuentran ya las actividades de control, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a entregar esto a la gerencia? En una matriz hiper, una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿no? Empezando así, esto es un ejemplo, ¿no? El tipo de peligro es el fuego, la explosión por líquido combustible, el evento peligroso es un incendio, las consecuencias son quemaduras. Y acá está, ¿no? La probabilidad y exposición, ¿no? Probabilidad, índice de personas, esto de acá va bien exposición, donde está la capacitación y procedimientos. Esto es probabilidad, ¿no? 1, 1, 2, 1, 5 por 3, 15. Acá está 15. Entonces la probabilidad de la severidad del efecto, la valoración es 15, ¿no? El nivel de riesgo es moderado y las medidas de control acá, instalación de extintor, de botiquín, líquido antiderrame, lo que sea necesario para controlar, ¿no? Y vemos entonces también acá el otro hiper, ¿no? Con un valor de 27, que requiere capacitación de personal, formulación de procedimientos, realización de simulacros, instalación de extintores, de botiquín y kit antiderrame, ¿no? Son las medidas de control para esa matriz hiper, ¿no? Bueno, entonces hemos visto, por un lado, los peligros, los riesgos, hemos visto los diferentes factores ocupacionales en el centro de trabajo y hemos visto cómo se puede valorar un riesgo para efectos de cuando el médico ocupacional está ejerciendo trabajo en una empresa, ¿no? Y entonces vemos que la importancia de la salud ocupacional ya no es solamente ver que no se enferme, que no se accidente, sino que hay que favorecer el mejor desempeño de cada trabajador, ¿no? El mejor desempeño. Eh, la salud a partir de ahora será entendida cada vez más dependiente de la funcionalidad del ser humano y de la percepción que sobre él tenga una organización social y productiva, de la obtención de resultados para la competitividad y el desarrollo económico social de la organización. Acá esto lo se puede entender, tiene un ejemplo, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Europa, ¿no? En el mercado de fichajes. Todos los jugadores son personas que están muy bien de salud, no tienen ningún problema de accidente ni nada, pero sin embargo, entre todos esos jugadores que están perfectamente en buen estado de salud y en su mejor edad, lo que buscan es su mejor funcionalidad, ¿no? O sea, la organización social productiva de la obtención de resultados para la competitividad y el desarrollo económico, como son los clubes. Hablamos, por ejemplo, del Real Madrid, del Barcelona, del PSG, ¿no? Que ahorita están pagando grandes cantidades de dinero a que creen el mejor para lo que necesitan ellos, ¿no? Por ejemplo, PSG quiere contratar a Messi. Ellos creen que él puede mejorar de repente el rendimiento de su club, ¿no? Igual el Barcelona está queriendo contratar a Depay, creo, no sé si habrán consolidado ya, ¿no? O sea, porque creen que va a funcionar mejor de acuerdo a sus intereses para generar economía, ¿no? A su organización. Y así, ¿no? Entonces, eso es lo que ahora se debe entender en la salud ocupacional. Ya no solamente evitar que se enferme de tuberculosis, que se llangre los pies, que tenga accidentes, no, sino lograr su mejor funcionalidad para la organización, o sea, para la empresa, en términos de economía, de competitividad, y que eso al final va a redundar en lo que es la economía del país también, ¿no? Con empresas productivas.
Para eso, desde el año 2011, en el año 2011 se publicó esta ley, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Eh, la Ley 29873. ¿Por qué? Porque como les decía ya, ¿no? Países o mercados grandes como Estados Unidos y Europa exigen que las empresas tengan un sistema de gestión de la seguridad y salud de todos los trabajadores a fin de mantener la fuerza productiva en buen nivel y en buena capacidad para que fluya toda la producción y todos de esa manera puedan lograr sus objetivos, ¿no? Lógicamente que la seguridad y salud ya existía además antes, justamente a nivel de las minas, porque ahí sí eran estrictos, pero ya con estos mercados internacionales que se abrieron en un convenio del año 2011, justamente se hizo, ya se generalizado la ley de seguridad y salud en el trabajo para todos, toda empresa pequeña, unipersonal o grande, debe hacer su sistema de gestión y seguridad en el trabajo, ¿no? Esto, objeto de la ley, que se cree una cultura de prevención de riesgos laborales y lograr la mejor salud de todos los trabajadores. El ámbito de aplicación es para todos, inclusive un ingeniero solo que dé servicios, él tiene que tener su examen médico ocupacional, demostrar que está bien, usar su EPP para que pueda entrar a una empresa, digamos, a las instalaciones, ¿no? De las diferentes empresas como Leche Gloria, como La Pampilla, como las empresas eh, textiles que tienen 800, 1000 trabajadores, ¿no? Entonces ahí tienen todo bien estricto y hay que tener todos su equipo de protección personal, su EMO, examen médico ocupacional dentro del sistema de gestión de la salud. Entonces, ¿qué es el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo? El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo es un proceso en el cual se recopila datos, se observa, se evalúa y se hace toda una programación para garantizar justamente la mejor salud de los trabajadores y su mejor funcionalidad durante un año. Se hace un plan anual en el cual empieza, primero, porque elabora una política y objetivos y material de seguridad y salud en el trabajo. Un letrero bien grande que se pone a la entrada de la empresa bien claro para que llega lo vea. Dice acá la empresa, por ejemplo, de la Pampilla, ¿no? Tiene la política de proteger a sus trabajadores con la consecución de todos los elementos y materiales adecuados para un buen trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tiene que estar bien establecido. Después debe la empresa elaborar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, lo hace con el médico ocupacional y su personal, ¿no? Otra actividad en el sistema de gestión es la identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos y sus medidas de control, lo que hemos visto, ¿no? El IPRC, eso. Y después de haber hecho el IPRC de diferentes puestos de labor, hacen un mapa. Y dicen, por ejemplo, por este lado izquierdo, esta ruta, existen los lugares más peligrosos, ¿no? Donde debe haber más cuidado, el IPRC, todo, un mapa de riesgo, para que al nuevo que llega sepa por dónde tiene que irse y qué riesgos puede haber en ese lado. La planificación de la actividad preventiva, ¿no? Todas las actividades preventivas, por ejemplo, vacunaciones para evitar enfermedades en el personal, charlas, capacitaciones frecuentes, mínimo deben ser 4 capacitaciones al año para todos los trabajadores, ¿no? Y lograr encontrar, digamos, problemas y hacer su actividad preventiva. Otra actividad es el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Todo tiene que estar esquematizado a través del año lo que se tiene que hacer. Y continuamos con los registros de accidentes de trabajo. Por ejemplo, se cayó una persona, se cayó, por ejemplo, una señorita que estaba bajando del segundo piso. Se luxó el tobillo y tiene 15 días de descanso por una luxación simple, ¿no? Entonces, 15 días, imagínense, y si es una secretaria importante, entonces tiene que investigarse. Se fue una comisión de investigadora del accidente, a qué se debe, en qué momento fue, cómo estaba el piso, de repente estaba con cera, con algo. No, encontraba que tenía un taco de número 10, creo, bien alto, y eso se volteó al bajar rápido el tobillo. Entonces, después
con un letrero, prohibido utilizar el celular en el momento que está bajando la escalera. Segundo, no bajar demasiado rápido, ¿no? Y todo, y diferentes medidas para evitar eso, como consecuencia del accidente, uno leve que hemos mencionado, ¿no? Entonces, el registro de esos accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes en el que deban constar la investigación y las medidas correctivas. Y otra actividad también es el registro de los exámenes médico-ocupacionales. Todo trabajador debe tener un examen médico ocupacional por lo menos cada 2 años, dependiendo de la labor que hagan, porque si es una labor de alto riesgo, se considera que puede ser cada año, ¿no? Entonces, consiste en un examen completo del trabajador de acuerdo a los peligros y riesgos existentes en el trabajo. Por ejemplo, en este lugar que trabajan con baterías, tiene que haber obligatoriamente una determinación de plomo en sangre, obligado, ¿no? Y así, también los que trabajan con alimentos, por lo menos tiene que hacerse una investigación de puto, radiografía, que no tenga tuberculosis, examen de las uñas para ver si hay onicomicosis, de sus coprocultivos, todo eso, para que no sean portadores de gérmenes, todo eso de acuerdo a la actividad que realizan, se hace el examen médico ocupacional. Y estos se hacen al ingreso, o sea, preocupacionales, se hacen periódicos cuando cada año y de salida. De salida porque de repente salió un trabajador y no le hicieron examen y después demanda a la empresa. Sí, que estoy con una hipacusia severa en el oído porque me he malogrado el oído en esa empresa. Mucha bulla. Entonces, si no le hice el examen cómo salía, la empresa tiene para perder, ¿no? Entonces, es obligatorio también que se haga un examen de salida. Y estos justamente se archivan y con el examen que viene otro año se compara para ver cómo han evolucionado estos síntomas, estos signos, esta enfermedad, ha mejorado, empeorado. Ese es el seguimiento que se le hace dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, se registra el monitoreo de agentes físicos, químicos, a ver cuánto fue el valor de plomo en el medio ambiente el año pasado, cuánto es ahora, y así se va monitoreando, ¿no? El ruido, por ejemplo, a ver cuántos decibeles tiene este motor, ¿no? Tiene más de 85, ya hay que tomar medidas al respecto. Entonces, el registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales. Registros de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo, hay que hacer cada cierto tiempo una inspección de cómo van los puestos de trabajo. Registro de estadísticas de seguridad y salud, registro de equipos de seguridad o emergencia, extintores, lógicamente, ¿no? ¿Cómo se llama esto que se pone en el techo? Registradores de humo, y así diferentes equipos de seguridad que tengan que ver con la conservación de la salud. El registro de las capacitaciones, cuántas veces se ha hecho simulacros, cuántas veces se ha hecho capacitaciones, ¿no? El registro de las auditorías, ha venido a una fila a hacer una auditoría, entonces a ver dónde está registrado eso, qué observaciones hubieron, cómo se han levantado, ¿no? Entonces, todas estas actividades comprenden el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Acá es lo que se había mencionado referente a los exámenes médicos ocupacionales. Bien. Entonces, eso es la vigilancia. La vigilancia de la salud del trabajador es el proceso de recolección de información, análisis sistemático que abarca todas las evaluaciones necesarias para proteger la salud de los trabajadores con el objetivo de detectar los problemas de salud relacionados con el trabajo y controlar los factores de riesgo y prevenir los daños a la salud del trabajador. Debe ser realizada por el médico ocupacional bajo la responsabilidad del empleador de acuerdo a la normatividad vigente del Ministerio de Transportes y Promoción del Empleo, ¿no? Antes, hasta el año pasado, se podía ser médico ocupacional o encargado del servicio de salud ocupacional con un curso de 6 meses, ¿no? O sea, con diplomado. Pero a partir ya de hace 2 años, solamente con maestría o con especialidad. Hay especialidades de salud ocupacional en Cayetano Heredia, ¿no? Y otros creo, pero bueno.
especialidad o maestría, que son de 2 años. Muy bien, ha sido a grandes rasgos lo que es la salud ocupacional en nuestro país, la importancia y qué consiste sobre todo la vigilancia de la salud, la vigilancia de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Alguna pregunta que tuvieran que hacer? Si no hay preguntas, entiendo que ha estado muy claro y han entendido la exposición. Por lo tanto, gracias por su atención. Hasta luego, chicos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao. Gracias, doctor.